En este video se analiza cómo el capital social puede regular el poder político en un ámbito no democrático, con base en la perspectiva de Thomas Hobbes sobre el Leviatán y el contrato social, y la perspectiva de Sergio Aguayo sobre el capital social positivo, plasmado en su texto Chilangos y Mexiquenses. Hobbes sostiene un materialismo mecanicista y que todo es material, tanto lo natural como lo artificial e incluso lo espiritual. Además decía que todo objeto que desea el ser humano es llamado bueno. Leviatán es el Estado con todo su poder descomunal para poder controlar al individuo social. También expresa que el hombre actúa más por su propio interés, por factores económicos o materialistas. Es aquí donde encontramos una analogía con nuestro gobierno mexicano, que sin indagar demasiado nos podemos dar cuenta de que esto ocurre. Este concepto lo podemos asociar con nuestro gobierno debido a que utiliza todos los recursos que se le otorgaron para gobernar a su favor. Además de que por coincidencia las leyes también actúan en su favor después de cometer delincuencia o corrupción, y a pesar de las manifestaciones hechas por parte de los ciudadanos, siempre cuentan con una salida fácil, a veces con explicaciones poco creíbles para nosotros como ciudadanos. Para Hobbes, el fin del estado de la naturaleza y con él las condiciones para que pueda existir una sociedad surge por un pacto o contrato que establecen los individuos. Mediante este pacto o contrato cesan las hostilidades delegando los derechos de los individuos en una persona soberana. El contrato significa entonces una renuncia por parte de cada individuo que permite el establecimiento de un poder fuerte que está por encima de ellos, pero en el cual todos se reconozcan, por el cual estamos en contra debido a que ningún individuo debe dejar de lado sus derechos para evitar conflictos y actos violentos, ya que hay maneras formales de erradicarlos. Según Sergio Aguayo, cuando una persona canaliza sus deseos en acción colectiva que se institucionaliza, se crea el capital social positivo. A mayor capital social positivo, menores niveles de violencia y mejoran los gobiernos locales. Aguayo define que los principales factores del capital social son el conocimiento, los medios de comunicación, los organismos civiles, los organismos públicos de derechos humanos. Son 4 factores fundamentales para el correcto funcionamiento de una democracia. Con estos elementos se puede regular al poder político en un ambiente no democrático. En México, estos factores han fortalecido el crecimiento del capital social, pero el crecimiento ha sido desigual o ha sido detenido por las grandes élites del país. Han saboteado las instituciones que deberían de servir como enlace entre sociedad y gobiernos, debido a que sus intereses se han visto afectados. Los partidos políticos se unen a estas élites y las organizaciones que luchan por los derechos son vistosas pero irrelevantes. Ahora vamos a analizar cada uno de los factores ya mencionados. Comencemos por el conocimiento. El conocimiento es una parte fundamental para la acción pública, debido a que es una herramienta para promover la democracia, ya que gracias al conocimiento podemos acercarnos al gobierno y a las autoridades para exigir que cumplan con su trabajo. Además de exigir un bien común, también nos permite indignarnos y manifestarnos si no estamos conforme con lo establecido por las autoridades. Un ejemplo claro es lo de Ayotzinapa, que eran un grupo de estudiantes yendo a manifestarse y de los cuales ya no se supo a ciencia cierta qué fue lo que en verdad pasó con ellos. El gobierno solo hace que escucha las peticiones del pueblo, pero no actúa de la manera como debería ser. Hoy en día no hay una respuesta clara acerca de este acontecimiento y lo único que podemos apreciar en este caso es un abuso de poder por parte de las autoridades. Otro de los factores son los medios de comunicación, quienes deberían de ser los encargados de informar a la sociedad todo lo que ocurre en el país y fuera de él, lo bueno y lo malo. Pero lamentablemente esto no sucede en México, ya que la mayoría de los medios de comunicación son controlados por el gobierno y únicamente dan a conocer lo que el gobierno aprueba, y los medios que se atreven a hablar sobre temas que el gobierno no aprueba sufren consecuencias. Un lugar en donde se puede obtener información de todo tipo es en Internet, y en específico en las redes sociales, ya que los periodistas independientes y comprometidos con su profesión buscan la manera de hacer llegar todas las noticias y lo tienen que hacer en espacios como este, pues la televisión solamente nos mostrará información controlada. Este factor va muy de la mano con el conocimiento, pues hay que hacer llegar la información de todo tipo a la ciudadanía. Un ejemplo de esto es la famosa Casa Blanca. La periodista Carmen Aristegui presentó un reportaje en el noticiero en donde trabajaba en MBS sobre una propiedad del presidente y su esposa, de la cual nadie tenía conocimiento y que involucraba tratos poco claros sobre su adquisición. Tiempo después, Carmen Aristegui perdió su empleo en MBS a consecuencia de este reportaje, al igual que todo su equipo que contribuyó en su realización. El gobierno buscó una salida fácil y usó a la esposa del presidente para salir del apuro. Hoy en día ya no es tan fácil ocultar información de este tipo, ya que los ciudadanos cada vez están más inconformes con las principales cadenas de televisión por la información que proporcionan.
ya que quieren saber todo lo que involucra al país y de esta manera el gobierno tendría que hacer mejor las cosas para evitar que los atrapen en malos actos. Los organismos civiles son otro de los factores. Una organización civil es aquella que dispone de personal jurídico y que no tiene un afán lucrativo. Se compone de personas que trabajan en conjunto con un fin social, educativo o cultural, y son importantes ya que ayudan a la gente en lo que necesita dependiendo del giro de la organización. Se encarga de que los derechos humanos se cumplan y por lo tanto son importantes para el funcionamiento de la democracia, pero deben de ser organizaciones honestas y transparentes, ya que de lo contrario no van a lograr los objetivos que necesita la democracia. Algunos gobiernos han adoptado restricciones que limitan el trabajo de estas sociedades, cuando lo ideal sería que trabajaran juntos para lograr objetivos en común para un futuro mejor, y la sociedad civil ayuda a que el gobierno rinda cuentas. Un ejemplo puede ser la Alianza Indígena para el Desarrollo de México. Es una organización civil integrada por indígenas y su meta es crear una cadena productiva de empresarios indígenas, competitivos y comprometidos. Ha trabajado con el gobierno en la firma de acuerdos y es un claro ejemplo de cómo las organizaciones civiles son las encargadas de temas que el gobierno no puede o no le interesa atender, por lo que son parte importante para la democracia y ayudan a regular el poder político. El último de los factores son los organismos públicos de derechos humanos. Sabemos que existen muchos organismos públicos de derechos humanos, sin embargo se duda demasiado de su veracidad y si su acción es verdadera. El gobierno asigna una gran cantidad de recursos para supuestamente defender los derechos de las personas sin mucho éxito. Esto es indignante, debido a que principalmente fueron creados por profesionales, activistas políticos, cristianos, entre otros. Se comenzó a perder veracidad de estos organismos cuando se le otorgaban cargos a personas incompetentes pero que tenían bien en cuenta los intereses de los gobernantes en turno para con los recursos. Un ejemplo claro de esto es el de Marco Antonio Morales Gómez. Fue agente del Ministerio Público, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y consejero electoral de la entidad, que fue blanco de múltiples críticas por carecer de antecedentes en derechos humanos, y lo más lamentable para las víctimas, por los pocos resultados que ha tenido. Estos factores ayudan a regular al poder político, y lo ideal es que el gobierno les dedicara tiempo a cada uno de ellos para lograr buenos resultados. Pero esto solamente ocurre a medias. Lo que se tiene que hacer es trabajar de manera adecuada con cada uno de estos factores y promover su crecimiento. Y es por eso que estamos en contra del contrato social de Hobbes, ya que todos debemos de ejercer libremente nuestros derechos y estos no son negociables. Las prioridades de la sociedad deben de alentar a los demás a canalizar su conciencia, reflexión y energía en organizaciones que nutran al capital social. Deben de promover la participación ciudadana y deben de implementar buenas conductas para servir de buen ejemplo. En México es común ver actos que claramente no contribuyen con ninguno de los factores previamente mencionados, como la matanza de Cananea en 1906, el Halconazo en 1971, Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997, Tlatlaya en 2014 y Ayotzinapa en 2014. Todos ellos son un ejemplo de que en México no se preocupan por respetar estos factores, ya que a pesar de conocer la gravedad de los hechos, solamente se informó lo que el gobierno permitió y la ciudadanía no se enteró de lo que realmente había ocurrido y en qué magnitud. No dejaron trabajar a organizaciones ajenas al gobierno en los casos. Los derechos humanos no se respetaron de ninguna manera. Salió a relucir el abuso de poder en cada uno de estos casos. Lo peor es que no son todos, y es lamentable tener que pasar por un suceso como estos para tomar medidas y escuchar las exigencias de la ciudadanía. En conclusión, el gobierno debe de trabajar de manera clara y transparente, y personas calificadas deben ser las que nos representen. Hoy en día futbolistas, payasos y actores pueden contender por un cargo de elección popular, y lo peor es que muchas veces terminan en algún puesto dentro de la política, quitándole la oportunidad a alguien que realmente está calificado para ocuparlo. El gobierno debe de escuchar a los ciudadanos y no deben de reprenderlos por exigir cosas que tal vez perjudiquen los intereses de las grandes élites, ya que los derechos humanos no serían respetados, y para ello debemos de usar como sustento los factores propuestos por Sergio Aguayo, para regular al poder político y obtener buenos resultados para todos en este país, que necesita grandes mejoras en educación, libertad de expresión verdadera y cumplimiento de los derechos humanos. No solamente deben de obtener beneficios de las grandes élites, pues el Estado lo conformamos todos los ciudadanos.